Bueno, como dijo recién Patricia, vengo de Córdoba, donde la espiritualidad medieval todavía sigue vigente. De allí viene, por ejemplo, Prima Testa, que bendijo las armas que mataron a 30.000 compatriotas, por ejemplo. La verdad que después de la exposición de Nora, yo, si tuviese algún poder de decisión sobre esta asamblea, diría vámonos todos a tomar un vino y seguirnos divirtiendo. Y la verdad que estaría tentado en tirar mis papeles al diablo y, en última instancia, seguir la línea de Nora y seguir hablando de Borges, de Victoria Ocampo, seguir hablando de Guiraldes y de esa idealización del campo en contra del aluvión inmigratorio, y que en la década del 40 se cambió, ya no era el aluvión que venía de afuera, sino el que venía del interior. El aluvión zoológico lo llamaron, cuando se trataba de los cabecitas negras que venían a la capital federal. Sería muy interesante seguir hablando de todo eso, pero bueno, yo preparé otra cosa y me voy a venir a ese tema. Bueno, como lo indican las leyes de cortesía, voy a agradecer, por supuesto, a Elena, a Patricia, a Manuel, la posibilidad de estar acá con todos ustedes, porque me encanta venir a México, y si me invitaban a bailar un tango venía igual, porque me gusta venir a México. Voy a empezar con unos versos de un grupo uruguayo, Los Olimareños, de una canción que se llama Angelitos Negros, y que una parte dice: pintor nacido en mi tierra, oye mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Empiezo con esto porque me parece que hacer aparecer en el horizonte del psicoanálisis la palabra sur es empezar a pintar angelitos negros. Bueno, lo primero que me surge, luego de 16 horas de viaje entre vuelo y espera, desde ese sur que significa Argentina a este norte que es México, digo, lo primero que me surge es precisamente una pregunta con respecto al significante sur. ¿Qué significa sur? Pero si me pregunto qué significa, de algún modo estoy suponiéndole que ya tiene un significado. Entonces, ¿significante o significado? O signo, perdón. Que México está al norte de Argentina es una evidencia geográfica si se construye el mapa mundi desde una determinada perspectiva. Decir sur, norte, de más está decirlo aquí, implica la intervención del simbólico, lo que llevaría a decir a su vez que no hay inocencia en la construcción de una cartografía. La imagen del mapa de América invertido que mostraban al inicio es una muestra, ¿no? O sea, en toda construcción de una cartografía hay una intervención del simbólico y por lo tanto hay una intencionalidad en juego. A su vez, desde esa misma perspectiva, también resulta una obviedad que México está al sur de Estados Unidos. Sin embargo, en lo que concierne al psicoanálisis, Estados Unidos no es nuestro norte. Dicho esto, puede advertirse el deslizamiento. El norte ya no funciona desde lo geográfico, sino como guía, como horizonte. El sur está en relación al norte y esta es una relación sin conversa. El norte es lo que está arriba, el sur lo que está abajo. El norte es la guía, el sur lo guiado. Incluso en el deseo político más radical, que el sur sea nuestro norte, no deja de haber una localización que petrifica los significados. El norte sigue siendo la guía, aunque ese norte sea el sur. A fines de 1983, con el retorno de la democracia en mi país, retornaron muchos exilados, muchos que habían estado aquí, en este país, incluso algunos fundadores de esta escuela, y entre ellos regresó al país Gerardo Vallejo, un cineasta que formaba parte del grupo de Cine Liberación y que al volver filmó una película que se llama El rigor del destino. En esa película hay una escena donde el protagonista, en una clase de alfabetización con los cañeros tucumanos, con un globo terráqueo en la mano, al darlo vuelta, pone el sur al norte.
Pero entonces, en ese acto, ¿el sur sigue siendo sur? Voy a intentar despejar algunas cuestiones que en realidad son interrogantes que me hago a mí mismo a partir de que surge en el horizonte de esta escuela, la École Lacanienne de Psychanalyse, la posibilidad de incluir, insertar un nuevo significante a partir de este coloquio, con lo cual verán ustedes que le doy mucha importancia a este coloquio. Entonces, sur es un significante con mucho significado político, por lo tanto, deberíamos decir que en realidad partimos de un signo, ya que sur, desde la convocatoria misma a este coloquio, está ligado al significado que adquirió en los 80. Sur viene a aparecer en el lenguaje político como una nueva manera de denominar la relación entre los países económicamente poderosos, el norte, con aquellos que no lo son, el sur. Les recuerdo que es en 1985 que ya surge, por ejemplo, el Mercosur, donde ya la palabra sur está en juego y supone una alianza económica entre los países del cono sur. Y bueno, y hace unos años atrás surge la UNASUR, ¿no? Esta nueva nomenclatura vino a sumarse a antiguas nominaciones que daban cuenta de esta contradicción, como países desarrollados y países subdesarrollados, centro, periferia, imperio, colonia, oriente, occidente. E incluyo esto a partir de la ponencia de Dussel esta mañana, porque Videla, nuestro gran dictador, en una conferencia, en cierto momento, allá por el año 77 creo que fue, no lo recuerdo ahora claramente, dijo, entre otras cuestiones, que Argentina era Occidente. Y por lo tanto, eso implicaba luchar contra las ideologías foráneas que venían de Oriente, que era la Unión Soviética. ¿Sí? Luego, el surgimiento del movimiento de países no alineados en la Conferencia de Belgrado en 1961 fue el primer intento de agrupamiento para mirar con otros ojos, los propios y no a través del espejo de los países desarrollados. Aunque la caída del bloque soviético le quitó la potencia de sus enunciados, sobre todo por el surgimiento de conflictos entre los mismos países miembros del movimiento no alineado. Por ejemplo, podríamos simplemente mencionar el conflicto entre Irán e Irak, por ejemplo. El surgimiento de esta nueva nomenclatura es también un intento de mirarse con ojos propios, con una mirada que no busca reconocerse en el gran otro, sino en el otro, en el semejante. Reconocerse sur implica, o al menos debería implicar, una posición de reapropiación identitaria. Debo reconocer que esta última frase, a mí, en lo particular, me hace mucho ruido, lo de reapropiación identitaria. Que no es otro ruido que el que cada 2 por 3 me produce el encontronazo entre política y psicoanálisis, que ustedes saben han sido intentos muy variados, desde Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿no? Que han intentado articular la política con el psicoanálisis. La palabra identidad, desde un discurso emancipatorio, tiene mucha importancia, pero en la práctica analítica, ¿qué hacer con la identidad? Está claro que en un análisis la identificación suele llevar a lo peor. Hay palabras que marcan límites precisos entre la política y el psicoanálisis, que demarcan la diferencia y los riesgos de la interpolación. Identidad es una, represión es otra. No es lo mismo hablar de la represión que padecimos, por ejemplo, en Argentina durante tantos años, en la época de la dictadura, que hablar de la represión primaria y secundaria en psicoanálisis, ¿no? Eso, las diferencias saltan a la vista. Otra podría ser enajenación, y así siguiendo. Entonces, para no perder la especificidad, está claro que sur, en nuestro contexto, el del psicoanálisis, no apunta a una reapropiación identitaria, sino a otra cosa que de momento podría enunciar como una subjetivación otra que permita ubicarse desde otro decir.
No se trata entonces de un significante liberado de significado. En esta convocatoria, sur tiene un significado político. Partimos entonces de un signo que no remite solamente a la geografía, sino a una localización. Sur es lo que está abajo, lo que políticamente significa lo que está pisado, pisoteado, dominado. Agua. ¿Podría articularse sur con una erótica de la dominación? Y digo erótica de la dominación y me parece que todo un problema se abre con esto. Un problema que me parece merece ser desarrollado en profundidad. Solo para marcar una punta me remito a Etienne de la Boétie y su discurso de la servidumbre voluntaria, escrito a mediados del siglo XVI. Leo apenitas 2 fragmentitos muy breves. Uno dice: la naturaleza del hombre es ser libre y querer serlo, pero su naturaleza es también tal que el hombre se pliega naturalmente a lo que la educación le da. Como que habría una renuncia a la naturaleza del hombre, que es la libertad, en virtud de la educación. Y otro pequeño párrafo dice: es necesario confesar que la naturaleza tiene menos poder sobre nosotros que la costumbre, porque el natural, por bueno que sea, se pierde si no es mantenido, y la educación nos hace siempre según es su forma, sea como sea, a pesar de la naturaleza. La otra punta que me surge de esto es lo que me lleva a Lacan, al 4 de junio del 69, cuando apunta con precisión que el goce está del lado del esclavo y no del lado del amo, como lo definía Hegel. Interrogarnos por este goce es una tarea ineludible para quienes somos sur, aún sin saberlo, porque a veces la subalternidad es tal que ni siquiera nos damos cuenta de nuestra posición. Ayer, tomando algo con Karina, yo le comentaba una anécdota personal en donde uno puede de pronto darse cuenta de esta posición de subalterno que la lleva sin siquiera darse cuenta. Yo trabajé durante 7 años, hice una investigación sobre un escritor, Sacher Masoch, bueno, yo ahí planteaba una tesis audaz, que era plantear que Lacan no había leído a Sacher Masoch, no más que Krafft-Ebing, que había leído solamente La Venus de las Pieles. Para mí era toda una audacia plantearlo eso, pero ocurre que la editorial de la escuela en París publica una novela de Sacher Masoch, La Dama de las Pieles, con un posfacio de Alouche, y Alouche ahí dice exactamente lo mismo. Y yo dije, si Alouche dijo, lo mío no es tan grave. Eso es una posición subalterna. También esto de la erótica de la dominación me evoca la voz de Amparo Ochoa cantando La maldición de Malinche. Y entonces me tiento en dejarme llevar por esta vía. Sin embargo, me contengo porque me parece que, por la vía de la erótica de la dominación, pero me contengo porque me parece que hay cuestiones ligadas a Sur y este momento de irrupción particular que me parecen como más urgentes, aunque está claro que la política nunca está desligada de lo erótico. Partimos entonces de este signo, Sur, pues no hay equívoco. Pero precisamente porque no hay equívoco en el signo, es que pueden comenzar los equívocos en el andar del signo. Quiero decir, vengo de Argentina, donde en su momento tuvieron lugar experiencias como Plataforma en el año 1969 y Documentos en el año 1971 en el seno de la APA, que es la sucursal argentina de la IPA. Y siendo el lugar donde lo lacano-americano
tiene una gran presencia, entre otras cosas por la participación activa de quienes fueron discípulos directos de Mazzotta. No puedo dejar de preguntarme por qué Sur, por qué ahora, cuál es la perspectiva política en el signo de esta escuela para que Sur se implante. Las derivas de la experiencia de la IPA, justamente cuestionada por uno de sus mentores, Emilio Rodríguez, voy a leer un parrafito de Emilio Rodríguez, muy breve también, como lo que hice de la Boétie, para dar cuenta de las derivas, de estas rupturas en el seno de la IPA como plataforma y documento, y que me parece que merece la pena tomarlo en cuenta porque es algo que desde mi juicio hay que evitar. Dice Rodríguez, creo que Mazzotta tenía razón en su apreciación global de mi trabajo. Tal vez al escuchar la crítica vislumbré con un dejo de temor que nuevos códigos se avecinaban y que la hegemonía kleiniana estaba siendo amenazada. De escribir un ensayo sobre plataforma, bien, armamos un nido alternativo, pusimos un huevito y en la hora decisiva Lacan se lo comió. Nuestra lucha en ese entonces era política. La pesada jerarquía de la burocracia analítica nos molestaba. La suerte del candidato en una relación asimétrica paratransferencial nos irritaba. Como todo movimiento anárquico, la crítica de plataforma fue institucional y no medular. Fue una crítica contra la IPA y no contra la práctica teórica vigente. Perdimos, creo, nuestro retorno a Freud si se toma ese retorno en el buen sentido de releer desde la cámara de resonancia reflexiva de nuestra clínica en un mundo cambiante. Por otra parte, la deriva lacaniana de esto, que sería el lacano americano, es que eso surge a caballito de cierta frase de Lacan en su venida a Venezuela, en donde a partir de esto que Lacan dice que se encontraba con lectores, es decir, no con gente que había asistido a sus seminarios y que había asistido también a su diván, ¿no? Que descubrirían otro Lacan y entonces que él quería saber de qué se trataba. Y eso embarcó a este grupo, a mi juicio, en una postura de disputa con, por ejemplo, la EOL de Miller, acerca de la legitimidad de la herencia, es decir, quiénes eran los herederos legítimos de Lacan, ¿no? Lo que a mí me hacía acordar, por ejemplo, la disputa entre la Iglesia y los templarios, ¿no? En donde la disputa de la herencia es la herencia de la sangre, Miller, ¿no? O la herencia simbólica, ¿no? Entonces, estas derivas, plataforma y documento, lacano-americano, viniendo yo de un país donde había vacas gigantes, no tan chiquitas como decía Keyserlin, y donde algunos todavía añoran volver a esa época de ser el granero del mundo, y esto me trae algo que había dicho Inés y que Dussel lo tomó también de los territorios vacíos. Esas grandes vacas gigantescas que pastan en la pampa húmeda y que fueron apropiadas luego de la campaña del desierto, se suponía que iban a ocupar un territorio vacío, porque claro, los indígenas no eran gente, por lo tanto estaban vacíos. Para eso tuvieron que matar a unos cuantos, para que quedara efectivamente vacío y pasaran, en vez de estar habitados por indígenas, por vacas. Ese es el origen de nuestro granero del mundo. Entonces viniendo del país de las vacas gordas y del trigo, hay un dicho allá que circula que dice que cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces frente a las derivas
intentos como Plataforma y Documento, como Lacanoamericano, para no quemarme con leche, es que, interrogo tanto qué significa sur, para poder hacer otra cosa, o plantearnos hacer otra cosa. Lo primero entonces, lo que me aparece es que si implantamos el significante sur en la escuela es porque suponemos ya un norte, y si lo suponemos, el mero hecho de decir sur hace existir norte, pues al nombrar sur el norte aparece. Si lo suponemos, entonces ocurre lo siguiente, que el norte existía y el sur también, pero innominado. Si así fuera, entonces, sur adquiere para mí un primer sentido que no es otro que visibilizar relaciones ya existentes al interior de la escuela, aunque claro está que no se agota en la escuela, sino que se trataría de una reproducción de lo que ocurre extramuros de la escuela, y no estoy dejando de hablar de psicoanálisis, incluso desde sus inicios. Surgido en Viena y viviendo su fundador en dicho lugar, había que peregrinar a la capital austríaca si se quería iniciar en el psicoanálisis, ya sea para conversar con Freud, ya sea para analizarse con él. Y la lengua en que todo ese movimiento se desarrollaba era el alemán, con lo cual cualquier lugar de Europa era sur con respecto a Viena. Y toda lengua era sur con respecto al alemán. Todos o muchos conocemos estas historias, incluso José Attal nos las recuerda en su libro La no excomunión de Lacan. Sin embargo, bastante pronto algo sucedió. En 1907 Freud va a Estados Unidos. Ya no son todos marchando a la Meca vienesa, es Freud quien se desplaza al gran país del norte. Más allá de la anécdota, real o inventada por Lacan, de que Freud enunciara que llevaban la peste, más allá de que a Freud no le gustara la cultura norteamericana, lo concreto fue que Freud se desplazó y dio sus conferencias allí y que ese movimiento tuvo efectos para el psicoanálisis. Luego de fundada la IPA, luego de incorporarse a asociaciones de Estados Unidos, al institucionalizarse la formación del analista, las asociaciones del gran vecino del norte plantearon el requerimiento de ser médico para ser miembro, que obviamente no fue un mero detalle administrativo institucional, sino que implicaba una lectura particular del psicoanálisis. Esa simple medida coagulaba un modo de pensar en inglés el psicoanálisis. Esta reglamentación de los norteamericanos me sirve para pensar sur. Es notable que en su política imperial ellos pregonan América para los americanos y por supuesto se llaman a sí mismos americanos. La operación político-lingüística no puede ser más simple como eficaz. Al obliterar la palabra norte desaparece el sur y si ellos son los americanos, toda América es una sola. De este modo, toda América Latina se convierte en el patio trasero de una gran casa. Visibilizar el sur hace que el norte aparezca y entonces es posible pensarnos, ya no como patio trasero, sino como algo diferente. América ya no es una sola, pero eso no alcanza. Obviamente, el paso decisivo es el pensarse como diferente y reapropiarse de la diferencia, lo que implicaría que sur deje de significar lo dominado, lo pisoteado, lo guiado. La cuestión es, si eso se consigue, sur sigue siendo sur. Claro que tal vez sea muy pronto para responder a eso. Hay mucha tarea por delante, pero aunque no pueda responderse, me parece que no debe perderse de vista el interrogante, sobre todo porque practicamos el psicoanálisis, porque operamos con la palabra, porque propiciamos la ruptura del signo dando prevalencia al significante, pero también sabiendo que no cualquier significado puede unirse a un significante, que no cualquier significado es posible unir al significante sur. No demarcar esto sería aceptar la proliferación rizomática infinita, la negación de la cadena significante que, al menos para mí, sigue siendo insustituible en la práctica analítica. Al respecto, voy a referirme a un artículo de Marcelo Pasternak, aparecido en la revista Me Cayó el 20, número 7, llamado ¿Un embuste? Voy a tomarlo por dos cuestiones. La primera porque me parece que de eso se trata sur, de leernos. Y por lo que pude ver, no ha sido el caso.
Quiero decir, no ha sido leído en los términos de que no hubo efectos, no hubo debates, y sin embargo ese texto discute, por anticipado, por ejemplo, con algún capítulo del libro de José Attal, La nueva excomunión de Lacan, y con casi todo el libro sobre el pase. Pero además, el artículo de Pasternak es producto de una reflexión, de una frase de un texto de Baños Orellana, que es un psicoanalista argentino, que a su vez festejaba una traducción de Néstor Brownstein. La otra razón es que a través de un embuste toca lo que a mi juicio está en el corazón de toda esta cuestión, la lengua, nuestra relación como hispanohablantes con una doctrina nacida en alemán y reinventada por Lacan en francés. En este artículo Pasternak cuestiona, no acuerda con lo que Baños Orellana, en un artículo llamado El Joyce de Lacan, publicado en Me cayó el 20, número 6, saluda como una feliz traducción al castellano por parte de Brownstein de L'Imbébu por un embuste. Dicho de este modo, no puedo más que acordar con Pasternak, pues un embuste no traduce Imbébu, que en castellano se traduce por tropiezo, ni tampoco lo translitera, que es lo que realiza Lacan con un bebuste. Sin embargo, al realizar el juego que Lacan dice hacer, repetir 66 veces un embuste, y teniendo oído castellano y no francés, como dice Lacan, precipita un embuste, con lo cual un embuste funcionaría como transliteración de un bebuste, lo que no significa que un embuste sea a un bebuste lo que l'Imbébu sea al original en alemán. Antes de seguir adelante, me gustaría aclarar mínimamente la operación que realiza Brownstein, pues deja afuera precisamente la conferencia de Lacan, donde dice cómo llega a l'Imbébu. Me refiero a los matemas del psicoanálisis del año 1977. Brownstein no menciona en su texto esta conferencia, entonces, para justificar la traducción de un bebuste, l'Imbébu, un embuste, se basa en consideraciones filológicas que le sirven además para recusar la traducción-transliteración de Lacan. Y aquí hay un detalle no menor. Brownstein no acepta que haya habido transliteración, pues afirma que el un francés no suena como el un alemán ni como el un castellano. Esta posición de Brownstein para mí sería la de un surismo que en lo particular a mí no me interesa. Sin embargo, Lacan en dicha conferencia es bastante claro. Dice, supongan que alguien oye la palabra un bebuste repetida 66 veces y que tenga lo que se dice una oreja francesa. Si eso es lo machacado, por supuesto, no antes, lo traducirá por Imbébu. Brownstein no menciona esta conferencia y si ha de creérsele, al escribir su un embuste no la conocía. Pero ese desconocimiento lo lleva a escribir dicho artículo y proponer un embuste como traducción de un bebuste, no de l'Imbébu. Quisiera entonces detenerme en las diferentes consideraciones críticas de Pasternak sobre un embuste y l'Imbébu, pues me parece que en esa tensión entre las lenguas se juega la pertinencia de Sur. ¿Ya? Sí se ve. Bueno, y eso que había recortado mucho. 7 páginas a simple espacio son 14. Bueno, entonces voy a hacer solamente esta parte. Dice Pasternak comentando un artículo de Melenot. Pero aún con este grado de fecundidad queda pendiente el reconocimiento de algo más profundo, ya que es en la palabra inconsciente o inconscient, en castellano o en francés, donde haya una pérdida de algo de Freud en nuestro Freud, todavía sin la Imbébu de Lacan, algo que paradójicamente se recuperará en el neologismo lacaniano de lo que el umbebuste freudiano había perdido en su pasaje al castellano o al francés. Se refiere, claro está, al un que se pierde en el in. Ahora bien, Pasternak deja inferir que l'Imbébu recupera el un en francés y también en castellano. Este es el punto que me parece nodal y voy a formularlo como un interrogante. ¿Es que l'Imbébu recupera para nosotros, practicantes del psicoanálisis en castellano, el un que se pierde al traducir un bebuste por inconsciente?
Como puede verse en este punto, un embuste también recuperaría el un perdido en la traducción. Tendríamos entonces que translitera y recupera, pero así todo. ¿Alcanza? Digo, ¿alcanza para proponer traducir un bebuste por un embuste? La eficacia de la transliteración de Lacan estriba en que, precisamente como él mismo lo afirma, l'unbebu va más lejos que l'inconscient. Si elijo no traducir, pero lo digo pésimo en francés, porque yo no sé francés, es precisamente porque l'unbebu va más lejos que l'inconscient, pero no que el inconsciente. Es decir, no que un bebuste. De todos modos, lo que a mí particularmente me resulta interesante es que Lacan no dice que va más lejos que un bebuste, sino que l'inconscient, lo que a mí entender significa l'unbebu, pero no sin un bebuste. No sé si se entiende. Al traducir un bebuste por l'inconscient, Lacan lo que dice es que hay algo que ahí se pierde y que entonces cuando él propone l'unbebu es para ir más allá que l'inconscient, pero no que un bebuste, el original alemán. Va más lejos que inconsciente en francés, no que un bebuste en alemán. ¿Sí? Esa es la idea, que no la debo haber escrito muy bien porque no se entendía. En castellano, un embuste va más lejos que el inconsciente. Antes de responder a esto, quisiera tomar otra objeción de Pasternak, diferenciando el embuste del tropiezo, una operación innecesaria si se parte de un bebuste y no del unbebu. Dice que el tropiezo es siempre involuntario, mientras que en el embuste existiría una intencionalidad manifiesta. ¿Es siempre así? Cuando alguien en un análisis dice que quiere saber, ¿no es él mismo el primer engañado de ese embuste? Por otra parte, recuerdo la anécdota de Jean Beaufret, cuando tirado en el diván, harto de los silencios de Lacan, ¿no?, decide tenderle una trampa, ¿no?, y dice: ayer estuve con Heidegger. Y entonces Lacan habló, ¿no? Le habló de usted. Le habló de usted. Entonces, digo, ahí uno puede ver que ahí hay una trampa, pero que no es un engaño, no es del orden del embuste al que nos estamos refiriendo. A mi parecer, desde este punto de vista, un embuste no es opuesto a un tropiezo, sino que además se encuentran precisamente en la cadena significante. Pues si es en el embuste que la verdad se abre paso, el tropiezo no es otra cosa que una verdad cifrada. Y como afirma Pasternak, y en esto acuerdo plenamente, no será cualquier tropiezo, ya que el significante, si bien no tiene un significado dado de antemano, no es a cualquier significado que habrá de unirse, ni hay una proliferación infinita de significados. Bueno, como ya tengo que terminar, simplemente quisiera mencionar que nuestra escuela nace en 1985, en pleno furor del neoliberalismo, y que entonces en ese momento hay un acierto en nuestra escuela, que es que si bien hay miembros de muchos países, y por lo tanto hay una cohabitación de lenguas, no se reconoce como una escuela internacional. Es decir, que el no reconocerse como una escuela internacional implica una negación de la desterritorialización globalizante. Es decir, hay un punto de fijación y de territorialización en la escuela, y que entonces esa territorialización va a estar dada también en la lengua. El punto para mí, y salto todo para terminar, sería, porque el punto nodal de todo esto es eso, que yo estoy convencido de la pertinencia de instalar el significante sur en la escuela, pero hay que dar un paso, y es el de vaciarlo de sentido, liberar el significante sur de todo sentido, incluso el que nos trajo hasta aquí,
para construir un sentido nuevo que pueda ir más allá de la confrontación norte-sur o francés-castellano, es decir, construir un sentido, un significado que lleve finalmente a su propia disolución y que arrastre al norte con él. Es decir, sur para mí tiene como función llevar a cabo la definitiva desterritorialización de la escuela, la desterritorialización del psicoanálisis. Es claro que no soy ingenuo, eso puede llevar mucho tiempo de trabajo y de control de las tentaciones de que no surja una especie de chauvinismo psicoanalítico latinoamericano. Confío, creo, que estas opciones no están en el horizonte de quienes aquí nos encontramos, pero hacerlo explícito me parece mejor que darlo por hecho. Creo que Sur debe apuntar a una verdadera desterritorialización de la escuela, pero paradójicamente eso solo será posible si primero se reconoce, se hace explícita la territorialización existente, se la modifica, se genera un nuevo tipo de relaciones entre los del Sur, lo que conllevaría, tal vez sea solo una expresión de deseos, a un cambio de relación con el norte y ese cambio traiga una desaparición de esa partición para dar lugar a eso que Proust definió como una lengua extranjera dentro de la propia lengua. Si efectivamente el francés deja de ser el norte, el castellano dejaría de ser sur y podríamos soñar con una escuela donde toda lengua sea extranjera. Muchas gracias.